Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Continuamos con el mensaje, la justicia de Dios. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Para tener un 2021 sobrenatural, y no solamente el 2021, sino de lo que nos resta sobre la tierra, una vida sobrenatural, es que primero debe estar ese reino claro en nuestra vida, la prioridad. Y en ese reino habla de la justicia de Dios. Lo que funciona en el reino es la justicia de Él. El 2021 vamos a ver la gloria y los milagros como lo hemos visto durante este año y los años anteriores, pues porque va a ser más claro, estamos orando que es más claro que toda la congregación podamos ver y vivir el reino de Dios, vivir ese reino sobrenatural. Ese reino nada lo afecta, porque es Dios mismo, está por encima de las circunstancias y las situaciones. Y estamos orando que sea claro en cada uno de nosotros. Entonces, una de las prioridades que hemos de tener en el 2021 es la relación personal con Dios. No puede ser una opción, no puede ser cuando me quede tiempo, no puede ser cuando tenga el problema. La relación personal con Dios debe ser una prioridad en nuestra vida de cada día, porque el reino es hoy, el ahora, el reino es el presente. Entonces, cada día debe de haber esa relación personal de cada uno con Dios durante todo el año. Hay una parábola que nos cuenta cómo funciona esa justicia de Dios que es necesaria. Quien hace justicia, cómo funcionan, es Dios. Entonces debemos de recurrir a Él. Y ya están las normas dentro de ese reino. Sino que recuerda que esas normas, condiciones, principios, como lo queramos llamar, son por fe. Son por fe. Y vamos a ir a Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8, cuenta una historia, una parábola a Jesús. En Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8, cuenta una parábola a Jesús. Esa parábola es de la viuda y un juez injusto. La viuda y un juez injusto. Y dice Jesús al iniciar la parábola, la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Significa que un principio del reino es la oración. ¿Sí? La oración. Y no debemos de desmayar. Entonces dice, pero no es justo que yo ore y que lleve 1 año y no haya respuesta, 3 años y no haya respuesta. Podemos pensar que no es justo. Pero dentro de las normas que colocó Dios en el reino, una es, dice, usted debe orar siempre y no desmayar. Y debe ser claro eso en nuestra vida. Yo no puedo dejar de orar porque las cosas no se den, o dejar de orar porque ya se dieron. La oración no tiene nada que ver con que llegó el resultado o no llegó. Pero la oración va más allá, es la relación personal con Dios. La necesidad de nosotros de hablarle a Dios, de contarle a Dios, quien siempre está con nosotros. Nunca te abandona, nunca te condena, no te juzga. Al contrario, Dios te llamó para alumbrar nuestra mente, para alumbrar tu mente y poder disfrutar de su reino aquí en la tierra. Y cuenta que es una viuda que tiene una dificultad, tiene un problema. Y quien se lo soluciona esa dificultad, quien le soluciona esa dificultad es el juez. Pero dice que el juez es una persona que no le teme a Dios, o sea, que no es temeroso de Dios, ni de hombre alguno. O sea, es una persona dura. Y dice que una mujer viuda va y le insiste sobre la dificultad que tiene, una y otra vez. Vamos a Lucas capítulo 18, versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Gracias. La viuda dice que le haga justicia de su adversario. Ella no podía, tenía una dificultad, y un adversario es opositor.
Sí, adversario es un opositor. Y ella tenía una dificultad, ella no lo podía solucionar. Era necesario la intervención del juez. Ella no podía solucionar, recuerda esto, ella no podía solucionar el problema. Era necesario que interviniera el juez. Y el juez dice que de tanto ir ella, dice, pues le va a hacer justicia, no sea que me agote la paciencia. Pero nos vamos a centrar en que la viuda tenía una dificultad y ella necesitaba la justicia ante el adversario. En este caso era una persona que tenía problemas y necesitaba generar la justicia, y eso lo hacía el juez. Va a iniciar el 2021 y estamos hablando del reino de Dios, de la justicia, del cómo vivir un año sobrenatural. ¿Por qué vamos a avanzar en nuestra vida espiritual? ¿Y por qué, independiente de las circunstancias, vamos a ver los deseos cumplidos? Las metas se van a lograr. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa confianza? Sí, porque Dios está con nosotros. Pero así como la viuda tenía un adversario y un opositor en esa historia, es algo natural. Vamos a mirar el mensaje nuestro ahora en lo espiritual. En la vida, lo que no nos deja avanzar a nosotros y no nos logra muchas veces alcanzar los objetivos, y lo que no nos deja disfrutar una vida sobrenatural aquí en la tierra, y que no nos deja disfrutar una vida interior plena, sentirnos bien plenamente, es igualmente que la viuda que tenía un adversario. Igual la Biblia identifica un adversario en la parte espiritual. El problema, recuerda, que no está afuera. La dificultad no está afuera. El por qué no salgamos adelante no es problema del gobierno. No. El por qué usted esté en frustración y triste y malgeniado no es la culpable, no es la esposa o el esposo o los hijos. Tampoco. El que no se sienta bien usted en el trabajo, tenga dificultades, no es problema de su jefe. Tampoco. Cuando conocemos la verdad, nos muestra que todo está en nuestro interior. Así como el reino de Dios está en nuestro interior, Cristo el Señor, donde genera vida, igual ese adversario, lo que no nos deja disfrutar de las cosas, está en nuestro interior. Y así como la viuda iba al juez para que solucionara ante el adversario porque ella no podía, igual nosotros en el reino de Dios necesitamos acudir al Dios vivo para poder, ante ese adversario que vamos a leer, que nos ayude. Porque solo Él tiene poder, porque solo Él ya venció, porque esa es la verdad. Si no, vamos a estar con otro año donde con el poder de Dios va a llegar la vacuna. Y el mundo va a estar vacunado y confiando en Dios en diciembre del próximo año, de esta época, confiando en su misericordia y amor, pues va a ser un año diferente en la parte sobre la pandemia. Y el 2022 pues va a ser algo mucho mejor, confiando en Dios en la parte de la pandemia. Pero hagamos una reflexión. ¿Será que esa vacuna y al desaparecer la pandemia va a desaparecer los celos? ¿Va a desaparecer la tristeza, la angustia, la preocupación? ¿Será que la única angustia es la pandemia, es el virus? ¿Será que con eso la borrachera, la idolatría, la hechicería, con eso ya va a desaparecer y el mundo se va a arreglar? Pensemos. Lo hermoso de vivir en el reino de Dios es que recuerda que está por encima de las circunstancias. Es sobrenatural. Dios nos llamó a eso, a una vida sobrenatural que la genera es Dios. Para eso necesitamos la relación con Él. No dejar de orar, dice, no deje de orar, no desmaye, así no veas el resultado, así esté todo difícil, así cada día sientas que como que las cosas se colocan más oscuras, más difíciles, no debemos dejar de orar, porque es el símil de lo que hacía la viuda cuando iba donde el juez injusto, fue hasta que solucionó. Dice la parábola que así nosotros, dice la parábola, dice, mucho más no hará Dios con sus escogidos que claman a Él día y noche. Escucha, ¿no hará mucho más Dios con sus escogidos que claman a Dios día y noche? Así como la viuda tenía un adversario, algo que no le dejaba vivir, avanzar, estar bien, igual en nuestra vida hay adversarios. Están los físicos, los problemas, las dificultades naturales, pero también están las situaciones de los deseos engañosos.
Hoy vamos a hablar de esos deseos engañosos. Que Dios alumbre nuestro entendimiento y reinar sobre esos deseos engañosos, los problemas naturales van a desaparecer. Porque la dificultad no está afuera, está en nuestro interior. La envidia, la vanidad, nos lleva a tomar decisiones que nos complican la vida en lo que vemos. Los celos, la ira, nos llevan y nos complican la vida en lo que vemos. Reinamos en vida sobre eso, pues el entorno va a ser diferente. El entorno va a ser diferente, va a ser la gloria de Dios, va a ser una vida sobrenatural, que es real, Dios nos llamó para ella, para eso, porque lo hace es Él. Dios, ¿qué no hará con los escogidos que claman a Él día y noche? Entonces, el primer principio de este año que hemos de tener la prioridad, familia, que va a iniciar, es la oración. Hemos recalcado en ella. Echa en Dios tus angustias. Sí, es la oración. Haz las peticiones. Dad gracias. Pero eso es de todos los días. Todos los días. 1 de enero. Debemos de orar. 1 de enero. Es que la relación con Dios no debe tener vacaciones, familia. Es que llegó el fin de año, el puente, entonces dejo de orar. Me fui de vacaciones y Dios entró en vacaciones. No. La relación de Dios es personal y desde cada día. Donde usted esté, en la playa, en la montaña, con su familia, en la finca, en el río, en la piscina, en el mar, donde usted esté, en su hogar, en su casa, vacaciones, puente, festivos, días normales, cada día debemos de orar. Orar siempre y no desmayar. El primer principio. El segundo es saber que Dios dice que Él le va a hacer justicia a los escogidos. No hará Dios justicia, dice, pronto lo haré, pronto. Pronto Dios justicia es solucionar. ¿Qué hizo el juez injusto? Solucionó la dificultad de la viuda y la viuda no volvió donde el juez injusto. Cuando Dios solucione las cosas, no es que usted no vaya a volver a la relación con Dios. No, ese no es el mensaje. El mensaje de la parábola es la necesidad de estar siempre. Se va a ir solucionando las cosas, pero siempre va a haber algo. Recuerda que sobre la tierra siempre va a haber algo. Entonces, nuestra relación con Dios va a ser continua. Dice, pero si hallará fe en la tierra cuando vuelva Dios, en la segunda venida. ¿Y por qué? Porque recuerda que estamos entrando en el tiempo donde la palabra no tiene cabida. Estamos entrando en el tiempo en que se está formando el último imperio sobre la tierra, donde la palabra de Dios, la gracia de Dios, la verdad, no aplica ahí, en el reino natural que se está formando. Y lo sabemos de antemano, por eso hemos de estar firmes y fuertes y llevar la palabra, porque el que es, Dios lo afirma, Dios lo llama y lo firma en el reino, lo afirma en la gracia. Pero hay un mundo donde está la doctrina del hombre, y eso va a ser la masa. Lo sabemos de antemano. Debemos de orar por sabiduría para cómo movernos en el mundo que nos tocó vivir y de aquí en adelante las generaciones que vienen. La viuda le dice que le haga justicia ante el adversario, volviendo a la historia. En la parte espiritual, la Biblia identifica un adversario, alguien que se opone. Recuerda, adversario, alguien que se opone. ¿A qué? A que no disfrutemos del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Quién hace justicia? ¿Quién hace que nosotros podamos disfrutar de ese reino de Dios aquí en la tierra? Cristo el Señor. Lo necesitamos a Él. Como la viuda necesitaba al juez injusto para solucionar su problema natural, nosotros necesitamos del Dios vivo para disfrutar de su reino aquí en la tierra. Familia, es imposible en la capacidad humana disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. Menos con la doctrina del hombre, menos con el poder de la mente, las energías, el universo, yo atraigo. Todo eso es doctrina de hombre, filosofía hueca. Eso no es la palabra. El fundamento es Jesucristo el Señor, Dios mismo. Lo necesitamos a Él y Él vive en cada uno de nosotros y nos llamó para que Él haga justicia y vivamos su reino. Caemos a veces en el error de pensar de que podemos disfrutar de su reino en la capacidad propia. No, es humildad, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces hay un adversario que en la Biblia se identifica, un opositor, que no nos permite disfrutar del reino de Dios. Oramos que Dios alumbre nuestro entendimiento para lo que vamos a compartir y que cada día sea más claro de la verdad. Vamos a 1 de Pedro capítulo 5, versículo del 8 al 9. Sed sobrios y velad,
Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Gracias. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si veis que el diablo anda volteando por todos lados, y es el adversario, es el opositor, a simple vista, a la ligera, pues uno lee el versículo y dice, sí, así es. Pero Dios nos llamó a conocer la verdad, a ser libres. Cuando dice que el adversario del diablo, ahí está identificando, es algo que está en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Y Gálatas 5, 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Estos se oponen. Esa primera de Pedro que habla que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, se refiere a los deseos engañosos, a la carne. Dice que la carne está en contra del espíritu, se opone para que no hagamos lo que queremos. Todos somos escogidos de Dios. Está el deseo de servir a Dios, de vivir para Dios, de obrar conforme a la palabra. Pero hay algo que se nos opone, la ira, los celos, el odio, la idolatría, la hechicería. Por ejemplo, ahora en este fin de año la presión sobre los rituales de fin de año para lograr un año mucho mejor, pues están en todos lados. En la televisión, en el radio, en las redes sociales, la familia, los amigos, los grupos de WhatsApp. Por todo lado están los rituales de fin de año. Y nosotros deseamos estar firmes en la fe, pero tanto problema, yo he orado, leo la palabra y como que no funciona. Y mire mi amigo, eso hace riegos y mire cómo le va de bien. Como que va a ser ritual este año. Entonces deseamos vivir por fe ese anhelo, pero hay algo que es la hechicería que se opone. Eso que dice que el diablo que se opone es la carne, la cual está en una parte de la mente de todos nosotros. Esa es la carne. ¿Y por qué sabemos que no es el diablo? Regresemos a 1 de Pedro capítulo 5, 9. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, eso que se opone lo está sufriendo todos los escogidos de Dios sobre la tierra. Todos los escogidos de Dios sobre la tierra estamos sufriendo lo mismo, que algo se opone, pero eso no es afuera, es en nuestro interior. Algo se opone en la mente, uno desea hacer lo que dice la palabra, pero hay algo que se opone. ¿Y quién es el que nos hace justicia, que nos libera de algo, de eso que se opone? Cristo el Señor. Conocerás la verdad te hará libre. Porque eso que os opone está destruido. Eso que se opone es una mentira, es un deseo engañoso, es una mentira. Pero solo cobra esa posición cuando nuestra relación con Dios alumne nuestro entendimiento y nos rendimos a Él. Y vemos la verdad. Dice que si se está cumpliendo en todos los escogidos sobre la tierra eso que se opone, pues ¿sería que el diablo es omnipresente como Dios? No. El diablo es un ser, un querubín caído, un ser espiritual con forma, el cual necesita trasladarse. Dice en Job, ¿de dónde viene Satanás? De recorrer la tierra. Él necesita trasladarse. Satanás no es un ser el cual está en todos lados como Dios. Mientras Dios, la presencia de Dios mora en cada uno de nosotros, el ser Satanás no. Entonces no es que Satanás esté afuera oponiéndose a los escogidos de Dios. No, porque además en Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice que fue destruido, que Cristo tomó cuerpo y cuando muere lo destruye. Destruirle es que le quedó inactivo, o sea que Satanás ya no está volteando sobre la tierra. Adicional dice que Él nos libró de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas y nos trasladó a la luz. Entonces ya nosotros no estamos bajo las tinieblas, nosotros estamos bajo la luz. Tampoco. Eso que está ahí, que dice que se opone, se refiere a la carne. Cristo
cogió el pecado, nos circuncidó y lo condenó en la carne. Y esa carne está ahí y se opone, y está en todos los escogidos de Dios. De ahí que necesitamos clamar a Dios, como hacía la viuda, incansablemente. Nosotros necesitamos de Dios porque confiando en el poder de Dios, recuerda, la vacuna viene, la misericordia de Dios. La pandemia pasa en 1, 2, 3 años. Sí, pasa, pero va a continuar, sí, los celos, la ira, el resentimiento, el odio, la amargura. Y Dios no nos llamó para que continuemos viviendo ahí. Así como la pandemia está pasando y va a pasar con el poder de Dios y su misericordia, nosotros debemos de orar para cada día vivir más en el reino de Dios, disfrutarlo más. Que esos deseos engañosos cada día aparezcan menos celos. Y que cada día la ira, la vanidad, la avaricia, la codicia, que cada día todo eso que se opone a que disfrutemos de la vida plenamente. Porque recuerde que la vida está en el interior de cada uno. Y en el interior está para que Cristo el Señor alumbre nuestro entendimiento y vivamos plenamente en Él. Entonces cuando dice que anda como león rugiente Satanás, ahí está identificando la palabra es a la carne. La carne está en cada uno de nosotros y eso se opone para que no disfrutemos del reino de Dios. Pero necesitamos a Él para poder que reinemos en vida. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gracias. Todas esas son las obras de la carne. Esas obras de la carne, en unos y otros, en una medida o en otros, generan oposición. No permite que disfrutemos del reino de Dios. Dice, no heredamos el reino de Dios. Entonces dice, los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Ese reino de Dios no se refiere, recuerda, a la vida eterna. No se refiere a cielo nuevo y tierra nueva. Por gracia ya tenemos ganado eso. Recuerda que leemos la palabra y oramos. Dios nos llamó a conocer el evangelio. Es el camino sobre esta tierra para disfrutar de su reino aquí en la tierra, del reino de Dios. Y ese reino está por encima de la pandemia, es decir, que en medio de esta pandemia tan difícil que se está viviendo el mundo, en nuestro interior disfrutamos del reino. Pasa la pandemia y en nuestro interior disfrutamos del mismo reino. Es algo sobrenatural. Dios nos llamó a eso. Y para eso son los estudios bíblicos, el mensaje diario que enviamos para que lo leamos cada día, oremos, porque es que Dios alumbre el entendimiento. Y mirar que el reino de Dios está aquí. El reino de Dios es justicia, gozo y paz. Sí, la justicia de Dios, que es la que estamos compartiendo. Luego vamos a ver el gozo y la paz. Todos queremos la justicia de Dios, el gozo, qué bueno vivir en gozo, y en paz, pues maravilloso. Ese es el reino. Y Dios nos lo tiene. Dios nos llamó a todos nosotros para que lo disfrutemos. Para que disfrutemos de ese reino. El 2021 que estamos orando es para que disfrutemos la congregación todos, cada día más el reino de Dios. Y que Dios vaya añadiendo personas y que cada uno de nosotros, como lo estamos viviendo, le vamos a poder mostrar la palabra y decirle, mire, hay un reino de Dios aquí en la tierra. Hay un mundo diferente. Es por fe. Pero es que mire los problemas, mire los impuestos, mire el gobierno, mire la falta de trabajo. Sí, pero te va a mostrar que hay un Dios vivo, un Dios que provee, que es suficiente. Conoce a Dios. Dios te está llamando. Cada uno de nosotros vamos a ser un colaborador de Dios para que los que están listos para escuchar la palabra vivan ese reino. La vida es sobrenatural. Familia, va a llegar la vacuna, va a pasar la pandemia, pero con eso no pensemos que se acabó todas las dificultades. A veces la gente piensa que se solucionó, llegó la vacuna, la pandemia y se acabó todo.
Nosotros conocemos la verdad. No es el interior. El interior. Y debemos de orar porque si nosotros, si practicamos estas cosas, no disfrutamos del reino de Dios aquí en la tierra. Es aquí. ¿Qué quiere decir? Un escogido de Dios cae, por ejemplo, en algo que es el alcoholismo. Es un escogido. El alcoholismo. ¿Va a dejar de ir a la vida eterna? No. Si es un escogido de Dios, pues va a ir a cielo nuevo y tierra nueva. Va a estar en la presencia de Dios. Eso no va a impedir. Eso no le va a impedir ir a la vida eterna. Pero esa acción, ¿qué sí le impide? ¿A qué se opone esa acción? Eso se opone a que la persona vea el reino de Dios aquí y disfrute del reino de Dios aquí en la tierra. Porque sabemos que el alcoholismo pues genera dificultades en la economía, en la salud, en la familia, en el trabajo. Y al final destruye a la persona. Si notamos, cada una de las obras de la carne hacen lo mismo. Va afectando áreas de la vida, pero si la persona continúa haciendo esa acción, destruye la vida. Aquí. Entonces la persona no va a ver lo maravilloso de la vida, lo hermoso. Porque el reino de Dios es por fe. Porque el reino de Dios, así haya un entorno difícil, Dios te genera la fe. Entonces, en el reino de Dios está la fe y está todo difícil, pero hay algo en su interior que dice, si yo sigo haciendo lo que dice la palabra, en el trabajo, en la relación con los demás, si yo sigo haciendo lo que dice, lo que me corresponde, yo sé que allá se abre el camino. Y efectivamente al año, a los 2 años, a los 3 años se abre. Pero entre se inició y se abrió el camino esos 3 años, la persona no vivió angustiada, ni triste. ¿Cómo es posible que en medio de la adversidad suceda eso? Ese es el reino de Dios. Eso lo genera Cristo el Señor, que es el fruto del Espíritu. Oramos para que en este año que está iniciando, de las metas, los objetivos que tenemos, pues que en cada uno de nosotros viene algo disparado de esos deseos engañosos. En unos más, en otros menos, pero todos tenemos algo. Así como la viuda le clamaba al juez injusto, dice la parábola, ¿qué no hará Dios con los escogidos que claman a él día y noche? Pronto le responderé. El único que tiene poder sobre esos deseos engañosos es que Dios alumbre nuestro entendimiento con su palabra. El único que nos hace ver de no caer en la vanidad es Cristo el Señor. El único que no nos hace caer en la envidia es Cristo el Señor. Es de ver que nos envió con unas capacidades, unos talentos, lo que compartíamos hace 8 días, y que al desarrollarlas voy a disfrutar del gozo de Dios, del reino, me da lo mismo, voy a vivir plenamente igual que el que tiene más, igual que el que tiene menos. Todos en el reino de Dios vamos a disfrutar en plenitud, independiente de las posesiones externas, de la cantidad, porque cada uno vamos a manejar lo que tiene la capacidad, lo que puede, y en eso vive y disfruta, y vive la plenitud de Dios sobre la tierra. Familia, cada uno este tiempo que es de reflexión, estamos finalizando el año, es la última semana del 2020. Próximo domingo ya es 2021, confiando en Dios. Tenemos las metas en el trabajo, en el estudio, en la familia, en la economía, todo. Haga un alto y miren esa relación con Él de su reino. Dígale, Señor, yo quiero disfrutar de su reino. Usted me llamó a eso. Hay algo que se opone, clámale a Él. Algo que se me está poniendo y yo no quiero seguir con eso. Pronto responderá. Dios va a alumbrar el entendimiento de cada uno de nosotros, porque la congregación ha madurado y estamos orando para que maduremos espiritualmente. No ritos, no penitencias, no ceremonias, no. Dios alumbra el entendimiento para hacernos nuevas personas, nuevo nacimiento, renacidos por la palabra de Dios. Entonces, lo que viene para el 2021 es sencillamente sobrenatural para cada uno de nosotros, porque nos vamos a rendir a Dios para decirle que esa palabra que dice, porque dice que los que somos de Cristo, ya las pasiones y los deseos engañosos de la carne han sido crucificados, dice. Ya han sido crucificados. Está muerto,
Pero ¿por qué siento esa envidia y esa avaricia y la codicia? Si eso ya está muerto. O la vanidad, o la ira, los celos, la contienda, los pleitos, la gritería. ¿Por qué siento eso? Pues porque necesitamos de Dios. Nos alumbra el entendimiento y aparece la vida del fruto del Espíritu. Aparece la vida espiritual. Entonces Dios inunda nuestro entendimiento, nuestra voluntad, de su paciencia, de su gozo, de su paz, de su amor. Un año de tránsito hacia la plena normalidad. Es necesaria la paciencia, el amor en los hogares. Pero eso lo genera es Dios. El valorarnos unos a otros como personas que nos amamos y conformamos la familia, que nos necesitamos unos a otros, que el otro falla, igual fallo yo. Cuando entendemos eso, entonces nos da compasión ante el otro. Y necesitamos como familia todos colaborarnos, ayudarnos unos a otros. Estamos hablando sobre la vida espiritual, no darnos garrote. Es que usted lee Biblia y palabra y mire, sigue igual. No, lo que va a hacer es orar por la persona y ayudarlo a salir de ahí. Ayudarlo, necesitamos como familia ayudarnos. Porque todos tenemos algo que se opone a que disfrutemos de ese reino. Recuerda que está en el interior, no es Satanás, es la carne, pero ya está vencida. En esas metas y esos objetivos, para que coloquemos por favor eso que tenemos ahí, clamarle a Dios. Pronto responderá. Debemos de saber que el practicar cualquiera de esas obras de la carne que leímos, eso nos está poniendo un tropiezo para disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. Y solo Cristo el Señor nos hace tener victoria sobre eso. ¿Cómo? Él alumbra el entendimiento para ver claramente que eso es una mentira y un engaño y poder vivir desde el Espíritu. La envidia, el resentimiento, el odio, todo eso no nos deja vivir. Para eso necesitamos a Dios y rendirnos a Él. Mira lo que dice en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. No. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Recuerda, Dios nos llamó. Dios nos escogió desde antes y nos llamó. Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria, dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Pablo en la palabra, que eso lo hace caer la debilidad. Pero dice que en la debilidad se muestra el poder de Dios. Esa carne se opone, dice, mientras hayamos padecido un poco. Uno padece, sufre, porque recuerda que uno desea hacer el bien, dice Pablo. Pero hago lo que no quiero. Deseo hacer bien, pero eso que se opone nos impide. Pero Dios nos llamó para comenzar este proceso. Dice la palabra, Él mismo os perfeccione. Dios es el que hace en cada uno de nosotros, que hace justicia sobre eso que nos hace caer, porque eso es una mentira. Lo necesitamos a Él. Él mismo nos perfeccione, nos afirme. Él es quien nos afirma, nos fortalezca, Él es que lo hace y nos establezca. ¿En dónde? En el reino. O sea, Él nos afirme, nos fortalezca y nos establezca para estar en su reino aquí en la tierra, que es por fe. El reino de Dios es en nuestro interior, donde se manifiesta todo el fruto del Espíritu, donde nuestro entendimiento es inundado por su paz, su gozo, su paciencia, su amor, el dominio propio, la mansedumbre, y es un proceso, padecer un poco de tiempo. Pero está claro que ya Dios nos llamó, y después de todo lo que hemos vivido este año tan difícil, hemos hablado de que en el reino es decirle ya a Dios, tú eres mi rey, tú eres mi Señor, me rindo a tu palabra, la obedezco, porque es el camino, no hay otro. Este año nos lo ha mostrado, su misericordia y amor la hemos visto en nuestros hogares y en nuestras familias. Dios te lo está mostrando. Debemos de rendirnos a Él
Iniciar un año, Señor, usted es mi rey. Voy a hacer lo que dice la palabra para disfrutar de esa vida. Recuerda que cuando decimos disfrutar de la vida, estamos hablando del interior. No estamos hablando de disfrutar la vida, me voy a ir a pasear a la playa, a la montaña. Ese es el resultado. Dios también te lo da. Recuerda que eso está añadido en el reino. No, pero es que el reino es el día a día, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, día a día, que te sientes bien, pleno, contento, gozoso, fe, con esperanza, con amor, disfrutando de todo lo que haces, disfrutando lo que Dios te da. Ese es el reino. Que en medio de todas las circunstancias y situaciones ves el amor de Dios, el cuidado de Dios y te sientes bien. Ese es el reino. ¿Quién genera eso? Dios. ¿Quién nos lo afirma, nos establece en él, nos fortalece? Dios. De ahí el inicio de la parábola, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Recuerda, si el Dios injusto hacía eso, dice, ¿qué no hará Dios con sus escogidos que claman a él día y noche? Pronto responderá. Pronto Dios va a dar la respuesta. Sí, a esa necesidad de la deuda, al problema de la salud, al problema familiar, del trabajo, a eso que está afuera. Sí, Dios va a responder eso. Pero debemos de ir más allá, que es pronto responderá, es que sobre la ira, sobre los celos, sobre el odio, sobre el resentimiento. Que Dios alumbre nuestro entendimiento para vivir libres. Libres. Y poder llevarle la palabra en amor a otra persona. Lo demás viene añadido. Porque si ya no estamos con avaricia, envidia, odio, resentimiento, nuestras decisiones van a ser otras, familia. Y el entorno entonces va a ser otro. Y las dificultades van a desaparecer. Porque estamos tomando decisiones conforme al Espíritu, no conforme a los deseos engañosos. Estamos tomando decisiones conforme al Espíritu y no como lo que vemos las circunstancias. No. Una vida por la palabra. Pero para eso dice la necesidad de orar siempre, porque necesitamos de Dios para esa vida. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 17 al 19. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Gracias. Cuando estamos en el reino y nos movemos en la justicia de Dios, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Pero ¿cómo así? Si alguien me hace mal, ¿cómo yo no le devolver mal? Eso no es justo. No, estamos hablando de la justicia de Dios. Cuando Dios alumbra nuestro entendimiento que venimos hablando y ese que se opone va desapareciendo, ¿sí? En el sentido de que no nos engaña, sino que la palabra está viva en nuestro interior. Gracias a nuestra relación, recuerda que es de tiempo, de paciencia con nosotros mismos, ¿sí? Rendirnos a Dios. Dice la palabra ahí, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, debes de estar en paz con todos. O sea, de nosotros y hacia los demás, nosotros no estamos buscando mal a nadie, no queremos hacerle daño a nadie. Nosotros hacia los demás, nunca. Dios ha alumbrado nuestro entendimiento. Pero hay un entorno. Recuerda que están los caídos y está el entorno, donde están los deseos engañosos y todo. Y si hay gente que quiere hacer daño. Pero como estamos en el reino de Dios, familia, descansamos. Y es por fe, porque uno dice, pero ¿cómo es posible? Es real. Descansamos en eso. El versículo 19. Pero ¿cómo si alguien te quiere hacer daño o te hizo daño? Entonces a veces nos lleva el impulso a tomar esa venganza, como cuando vemos en las noticias que dicen, no tomen justicia propia, por mano propia, dicen, entréguelo a la justicia. Entonces nosotros una semejanza igual, nosotros no debemos devolverle a alguien mal ni tratar de vengarnos absolutamente, nunca. Porque estamos viviendo en el reino y la justicia de Dios, mira lo que dice Dios, dice, dejad lugar a la ira de Dios.
dejar lugar a la ira de Dios, pero eso es por fe, porque a Dios no lo veo, veo son los problemas, lo que me están haciendo a mí, o lo que quieren hacerle a la persona, o lo que quieren hacerle o algo, y usted dice, pero mire, ¿cómo no me voy a vengar? Pero dice, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Descansamos en Dios, ya nosotros no estamos con ese resentimiento o ese odio que nos lleve a tomar venganza y meter más problemas en un entorno, porque la venganza pues se genera es otro problema y otra dificultad más. Y entonces, ¿cuál reino de Dios vamos a ver? Si vamos a estar es inmersos en dificultad tras dificultad. No, el reino de Dios es la justicia de Él, el gozo y la paz. Una vida sobrenatural, de nosotros hacia los demás, todo bien, como el pibe Valderrama. Devolvemos bien. Y si alguien quiere hacer daño a un escogido de Dios, pues nosotros descansamos en la justicia de Él. Dios es nuestro vengador. Dios es tu vengador, descansa. Él se está metiendo con un escogido de Dios. Y hay una historia en el Antiguo Pacto que es sobre Mardoqueo y Amán. Amán le prepara una horca a Mardoqueo y lo tiene listo para llevarlo a la horca. Y el rey está preparando todo un reconocimiento a Amán. Mardoqueo absolutamente sabe nada de eso. Nada. Ni del reconocimiento, ni que le tenían preparada la horca. Pero Mardoqueo era un hombre de Dios. Él hacía lo que le correspondía con Dios. ¿Usted qué cree que hizo Dios? Dios, que es el vengador y conoce, pues guarda a su escogido. A Mardoqueo ni se dio cuenta, ni hizo absolutamente nada. ¿Qué hizo Dios? Amán terminó en la horca. El reconocimiento se lo llevó Mardoqueo. ¿Quién hizo todo eso? Cristo el Señor. Dios. ¿Qué hizo Mardoqueo? Lo que le correspondía en su relación con Dios en la época que él vivía. ¿Qué nos corresponde a nosotros, familia? Dios nos llamó a una relación con Él, a disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. Y hay unas acciones, algo que se opone para que no disfrutemos de ese reino. Lo único que funciona para que eso no se manifieste, esos deseos engañosos, es la palabra de Dios. La justicia es lo que Él ya hizo y es por fe. Lo necesitamos a Él. Sin Él es imposible. Jesús dijo, apartados de mí nada podéis hacer. Queremos vivir una vida sin angustias, cada día con menos angustias, con menos incertidumbre, con menos temores. ¿Queremos una vida así? Relación con Dios. Queremos una vida menos envidias, que los celos no nos atormenten, que el orgullo, no caigamos en el engaño del orgullo, de la vanidad, de relación con Dios. Clamar a Dios, no desmayar y leer su palabra. Entonces miramos que Dios sí se encarga de las cosas. Entonces vivimos tranquilos. Dios nos llamó a su reino. Es sobrenatural. Dios nos cuida, Dios te cuida. Pero es por fe, es por fe. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Año nuevo, vida nueva. Cada día en la palabra es una oportunidad para una nueva vida. Es decir, que el 3 de enero es una nueva oportunidad si estamos para una vida nueva. El 15 de febrero estamos en la palabra, es una nueva oportunidad para una nueva vida. Cada día, estamos en un momento donde está la frase año nuevo, vida nueva. Pero ¿cuál vida nueva si la manera de pensar sigue siendo la misma? La vida sigue igual, como la canción. Oramos para que Dios alumbre nuestro entendimiento y ver que debemos de ser renacidos por la palabra para disfrutar de su reino, rendirnos a Jesucristo como nuestro Señor y decir, Señor, alumbra mi entendimiento con tu palabra que es la verdad. No hay ritos, no hay ceremonias, no hay penitencias, no. Es
alumbrar entendimiento para la manera de actuar nuestra, de cómo vivimos. ¿Queremos una vida nueva? Es cómo pensamos. ¿Y cómo es la manera correcta de pensar? La palabra de Dios. En esto pensar lo bueno. Y lo bueno es la palabra de Dios. Lo puro, lo digno, lo de buen nombre. Que nuestro entendimiento sea alumbrado y rendirnos a Dios. Porque recuerda que siempre va a estar algo que se opone, que es el deseo de engaño. Entonces, familia, el que está en Cristo, nueva criatura es. Cada día es una oportunidad. Hoy Dios nos permitió levantarnos y es esa nueva oportunidad para una nueva vida. No importa ayer, no importa hace un año, hace 6 meses, 2 meses. No, el que está en Cristo, hoy, estoy en la palabra. Somos nuevos. El que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Hoy es una nueva oportunidad para cada día rendirnos a Él y tener esa vida sobrenatural sobre la tierra. Esa vida que genera Dios por su Espíritu, para que se manifieste el fruto. Y las deudas, si Dios alumbra nuestro entendimiento para empezar un año y queremos salir de las deudas, y depende del monto de la deuda, pues en lo natural puedes durar 3 años, 5 años, 2 años, 1 año, en lo natural. Pero ¿qué es lo correcto? Que Dios alumbra nuestro entendimiento y toma las decisiones conforme a la palabra de cómo salir de esas deudas. Porque si en el interior está todavía, por ejemplo, la vanidad, pues difícilmente vas a poder salir de las deudas. Así hagas muchos ajustes en la parte natural afuera, la vanidad te engaña y pues sigues comprando y haciendo cosas por vanidad y vas a seguir endeudado. Entonces la solución está en nuestro interior, que Dios alumbra el entendimiento para hacer un alto en cada área de las metas. La solución es que eso que se opone ya está vencido. Cristo el Señor. Entonces, familia, lo que nos espera en el 2021 es los milagros de Dios. Es disfrutar de su reino. Es decirle, Jesucristo, usted es mi Dios, usted me llamó, voy a hacer lo que dice su palabra. Usted no miente, es verdad. Usted me ha permitido ver este 2020 y estamos. La misericordia y el amor de Dios solo nos tiene acá. Entonces, Señor, voy a hacer su palabra porque deseo disfrutar de ese reino aquí en la tierra. El deseo de todos nosotros, la meta es disfrutar de ese reino, la estatura de Cristo, reinar en vida. Lo necesitamos a Él. Oramos para que Dios alumbre nuestro entendimiento con su palabra para vivir cada día por fe. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.